Es un poco volver sobre lo mismo, pero me gustaría cómo sería el mapa del Consejo Nacional de Deportes en la actualidad. O sea, la diferencia con la Secretaría de Deportes. Mira, la diferencia es que el Consejo Nacional, que se prevé en la ley de deporte que está vigente, que no nadie la cambió, es que el Consejo Nacional está integrado por distintos estamentos, donde el secretario de deporte es uno, es el presidente. En esos estamentos están las regiones deportivas, o sea, los representantes de las regiones que integran, que es lo diferente. Y no son los secretarios de deporte de las provincias, sino que los consejos provinciales eligen, es todo democrático. Eligen quién va al Consejo Regional, y el Consejo Regional quién va al Consejo Nacional. Es toda una etapa democrática, de formación democrática. Porque ahí, por ejemplo, no vinieron los secretarios de deporte de las 8 regiones cuando nosotros intentamos, y era el comienzo recién, sin nada de plata, se tenían que pagar los viajes, vinieron otros personajes. Vinieron dirigentes deportivos o directores de educación física. O Chubut mandó a su ministro de Educación, cosa que te valora en la discusión. No es lo mismo que vos seas el secretario y vas, sos el único responsable. No es que el secretario sea malo, lo que pasa es que le recae en él toda la responsabilidad y después abajo no se cumple. Entonces, de esta manera había quien dictaba la política, eran todos, quienes decidían eran todos y quienes cuidaban que se cumpla son todos. ¿Entendés? Es la gran diferencia entre la democracia social representativa que hablaba el general Perón y la democracia renga que es la de los funcionarios. Una consulta, ¿dónde iban a construir el resto de los centros, además del Senado? Y mirá, era muy poco tiempo, porque... Pero la idea... Te digo, no, muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque el presupuesto de 1990, en el 89 no había ya presupuesto, estaba gastado. En el 90 fue 6 millones de pesos. En el 91 fue 11. En el 92 fueron 23 millones ya de dólares, que era el peso dólar. Y en el 93, que lo dejamos ya aprobado, fue de 50 millones de dólares. Así que calculamos que si se hizo con un presupuesto de 11 millones, se hizo el Senado, con 50 se lo podía haber hecho en un año. Pero esa plata se puso, porque ya dejó de funcionar el Consejo, el secretario de Deporte, que puso toda la plata para los Juegos Panamericanos 95. Y ahí hay otro tema, que es que en los grandes eventos deportivos, vos que me preguntaste el Mundial 78, nunca se le rindió balance, ni en el 78 ni en el 95. En el Mundial de Básquet que hicimos nosotros en el 90 hubo balance y se ganó 15.000 dólares con plata que no era argentina, sino plata de la televisión mexicana. Estas son las diferencias fundamentales. Después podemos hablar, te gusta más esto o lo otro, pero esos hechos son reales y distantes. Entonces yo preguntaba, habían dividido en 8 regiones, la idea, ¿dónde era poner el resto de los centros? Algunas estaban determinadas. Una era Misiones, de la que me acuerdo, la otra era Tucumán, digamos, porque se elegía por peso propio de algunas de las regiones también. Usted dijo que la población argentina es de las que menos practica deporte. Digamos, en las poblaciones que tienen más porcentaje, ¿no?, de práctica de deporte, ¿cuáles son las diferencias más marcadas que, digamos, se podrían ejecutar? Y mirá, en Europa, normalmente en Europa por sectores tienen una mayor participación, más los países escandinavos, que son los que mayor práctica deportiva tienen. ¿Cuáles son los pilares para promoverlo? Y promueven, de la historia misma de ellos, promueven, digamos, aunque yo no esté de acuerdo porque ellos no tienen clubes, pero bueno, pero ellos a través de otros estamentos deben ser los polideportivos, no conozco todos los países.
la práctica deportiva de ella nace en la niñez y en la escuela. La mayoría, los yanquis, por ejemplo, ¿por qué tienen gran proporción? Porque la práctica deportiva de ellos es en la escuela y en la universidad. Todas las escuelas tienen, como han hecho acá la escuela privada. Ahora, la escuela privada te la venden más por el deporte que por lo que enseñan. Todas tienen cancha de hockey sintética, digamos, pese a que la subsidia el Estado, ¿no? Como siempre, el Estado está detrás, valiendo la plata como el grandote bobo, ¿no? Yo creo que esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hay que cambiar. Hablando de esto del sedentarismo, este país tan futbolero que tenemos, ¿cree que hay que descentralizar el fútbol? O sea, me refiero a un chico que capaz es gordito y al fútbol no puede jugar o programar todo el discriminado y capaz jugar al softball o el boxeo, o sea, no es una disciplina que para eso no puede servir. ¿Cree que hay que descentralizar la parte futuro al fútbol como para crear otras disciplinas? Eso es hay que impulsar eso. Y yo creo que el profesor de educación física sería una herramienta, con la cantidad que hay hoy de profesores, de impulsar esos juegos, pero también hay que tener infraestructura. ¿Verdad? Hay que tener infraestructura para poder practicar otros deportes. Y acá le voy a contar una anécdota que es la mitad es cierta y la otra mitad es ficción mía, digamos, que las conté. Lo cierto es que en 1954 el presidente de ese momento, que era el general Perón, hace una reunión acá en San Fernando. El país tenía 2 institutos de formación de profesores de educación física. El CENAR, que es el INEF, no sé cómo se llama ahora porque era la ciudad de Buenos Aires, y el San Fernando. O sea que todos los profesores que se querían recibir hasta el año 58, para recibirse profesores tenían que venir a estos 2 institutos. Que el Instituto San Fernando tenía alojamiento y ahí todavía está la casa del ministro de Educación, para que viva el ministro de Educación. Ahí tenía, digamos que no la hizo, pero estaba hecha desde 1930. O sea, alguien pensó que el ministro tendría que estar todos los días con los que estudiaban educación física o deporte, para saber la salud de la población. Por supuesto que hace años que nadie habita ni va por ahí. Pero a ese lugar iba siempre, como dice el primer director de deporte que tuvo la ciudad de Buenos Aires, vive todavía, el profesor Norberto Sen. A ese lugar iba una hada rubia casi toda la semana a ver los alumnos, que era Evita, ¿no? Y bueno, Perón armó una reunión ahí y le habla sobre el deporte y educación física. Sería lindo que busquen está el discurso que le da, el resumen del discurso que le da en esas casi 3 horas y media que está con los profesores. Y cuando estaba terminando su discurso, se para Perón y lo señala y le dice: a ustedes les dejo el destino de la patria. El tipo, imagina, presidente de la nación parado con vos. Ellos se preguntaban por qué a nosotros y no a la maestra. Nosotros somos profesores de educación física. La maestra y eran 200, la maestra seguramente ya había 50.000 maestras en todo el país. Y le explicó por qué. Le dijo: porque ustedes, que es lo que vos me decís, ustedes son los responsables que el chico de anteojo o el gordito practique deporte. Y como yo sé que ustedes no lo hacen practicar deporte, les aseguro que dentro de algunos años ese chico que ustedes lo dejaron afuera y va a odiar al deporte, va a ser o ministro de Educación o ministro de Economía. Hasta ahí las palabras de Perón. Yo le agregué: algún profesor hizo algo mal, que apareció Martínez de O y Domingo Cavallo arruinando nuestro país. Mirá si no es cierto. ¿Alguna pregunta? Dale. Cuando hablaban de la permanencia de los dirigentes, ¿no? Significan, digamos, realmente son todos los mayoría son jugadores,
¿Crees que, por ejemplo, en el caso de que usted habló de Grondona, no es un dirigente también dando mucho tiempo cargo? Ahora no hay democracia en la AFA, por ejemplo. Bueno, yo no hablo de las personas en sí, sino de los estamentos. Yo creo que los estamentos de ese lugar, a no ser democrático, llevan a que se quede esta cantidad de tiempo. Yo no estoy en contra, no estoy a favor de limitar, yo estoy a favor de las reelecciones indefinidas, porque si es el mejor, que sea el mejor y si todos lo consideran. Pero hay que formar el sistema de votación que no sea el actual. ¿Entendés? Digo, en el fútbol es un poco distinto porque es un... En el fútbol, digamos, yo hablo del fútbol, en el caso del fútbol, en el caso del Grondona. Pero, por ejemplo, en el caso del básquet, Muratori, como presidente de la Federación Argentina, también lleva mucho tiempo y quizá el básquet, junto al fútbol hoy, es uno de los deportes más federales del país. Por eso te decía de los estamentos. Muratori ya no está, va a ser presidente de la FIBA ahora el año que viene. Vos sos de mi barrio, naciste en mi barrio y tenés 2 clubes, y los 2 clubes también están manejados por 2 amigos míos desde hace 25 años. Digamos, creo que no hay sistema democrático. Cuando yo era chico en mi club, pero no sabés las peleas que había entre distintas agrupaciones para elegir. Hoy nadie se quiere hacer el cargo del club. El presidente tiene la llave, la cierra y la abre cuando quiere. Entonces, lo que hay que buscar es un sistema de llenar los clubes y darle una forma democrática de vida, de elección, de participación. Porque si no participan, en el club más grande de Tucumán hubo elecciones el domingo pasado. No hay partido que no ponga 40, 45 mil hinchas fanáticos que son en la cancha, que es San Martín. Hubo elecciones, votaron, podían votar 1.100 socios, 1.100, debe tener 100.000 hinchas, 1.100, votaron 800 y hubo 2 listas. O sea, eso no es democracia, porque son minorías las que participan por distintos motivos, por la violencia que existe, le pegan a los que opinan en contra. Bueno, todo esto el Estado es el responsable de cambiar este sistema de juego. El Estado tiene la responsabilidad y las herramientas están. Por eso, bueno, apliquemos la ley del deporte. Apliquemos la ley. Entonces, al aplicar la ley vamos cambiando el sistema democrático. Y las personas son iguales, como en Tucumán, vos tomás todos los clubes, el 95% de los clubes son de personas. Ya, además está la camiseta de otro, ya han cambiado el club. Solamente creo que nuestro club el único juega con la camiseta del club, lo demás dice diputado tal, gestión tal, concejal tal. Entonces vos vas a la cancha y ves que está jugando el equipo, si no te dicen quién son, del concejal tal contra el diputado tal. Es una vergüenza para la democracia eso. Bueno, pero parece que está bien. Entonces uno opina en contra y es el loco que está, pero es, digamos, es una falta de sentido común eso. Entonces, yo creo que vuelvo a insistir en el tema de la democracia y tenemos una herramienta para que la democracia en el deporte exista, que es la ley del deporte, ¿no? Yendo al último libro que publicó, quería saber si su pasado como deportista te inspiró para escribirlo y si le hubiese gustado estar dentro de una asociación. Ya hace mucho tiempo me di cuenta que no podría haber estado, digamos. No, siempre mi militancia me llevó rápidamente a intentar ser dirigente, ¿no? Esa participación, yo ya jugaba y era casi dirigente del club. El libro lo escribí por distintas razones, les cuento, yo escribí el primer libro de casualidad, me había quedado sin trabajo allá por el 99, empecé a hablar con el perro en mi casa y bueno, dije no, me estoy volviendo loco, usé la computadora, prendí la computadora, le empecé a aprender a manejar
Y allí había quedado todo lo que yo tenía, la historia mía, de los compañeros, la gran biblioteca que tenemos nosotros, las anécdotas, y escribí el primer libro. Cuando presenté el primer libro de Tucumán, la mejor tenista de la historia, que en ese momento era funcionaria en la provincia, la Mecha Paz, Mercedes Paz, me desafió públicamente a cuándo iba a escribir la historia de Tucumán. Después pasó que el dueño de Corregidor me vino a ofrecer para escribir los 100 ídolos porteños en homenaje a los bicentenarios. El deporte no podía quedar afuera digamos, el hecho cultural más grande que tiene la Argentina es el fútbol, nos guste o no nos guste, es el deporte y el Diego Maradona, digamos, son los pilares de esa cultura deportiva. Entonces escribí sobre los 100 ídolos porteños y ahí empecé a pensar que iba a escribir de Tucumán para el año 2016, que se cumple el bicentenario de la independencia. Pero ya investigando para el libro de Tucumán, y además fanático, como yo soy de Manuel Belgrano, descubrí en el deporte tucumano una cosa que se llama la mística. La mística que tiene cada uno de los deportistas. Le voy a dar dos casos. El de Rafael Albrecht, que jugó 2 mundiales, jugaba acá en San Lorenzo, fue campeón de San Lorenzo, y el otro es de Nací Estefano, que fue campeón de turismo carretera en el año 74. Esa mística, y fui descubriendo en cada uno ese plus que tenían los deportistas. Y ahí pensé, entonces cambié de idea y hacerlo en homenaje al bicentenario de la batalla de Tucumán. Porque yo creo que la mística que tenemos los tucumanos para todas las acciones que emprendemos viene de esa batalla en donde Belgrano y el pueblo tucumano que peleó le dio a la Argentina la posibilidad de salvar una gran parte del norte argentino, ¿no? Entonces, por eso lo presenté para el 2012, este libro. Pero la verdad que lo hice con mucho gusto, una pasión que le puse al libro, tal es así que salió el doble de páginas que el libro de los 100 ídolos porteños, que además de 100 tenía 16 que son del Consejo Deliberante, que lo han nombrado como deportista de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que por eso hice el libro, pero nunca pensé que podía estar. Pese a que me apasiona el deporte, el básquet especialmente, que yo jugaba, pero no, ni idea de eso. Allá. No, yo quería preguntarles una pregunta más personal. Lo escucho hablar y habla de la pasión, de la emoción, del fanatismo. Y bueno, veo que vivió un montón de cosas, vio demasiadas cosas, pero ¿cómo vive hoy usted el deporte? O sea, cuando se sienta a ver un partido de lo que sea, o una carrera, usted como persona, ¿puede abstraerse y dejar de ver todo de manera objetiva? Es bastante difícil, más cuando voy con mi hija a la cancha, ¿no? Yo tengo 5 hijos, todos son de Boca, menos mi hija que es de Racing como yo, que vamos a la cancha. Vamos a la cancha y lo vivo con la misma pasión que lo vivía cuando estaba escapado, cuando estaba fugado, cuando vivía acá, iba con una barra de compañeros a la Popular. Ahora ya voy a la platea, ¿viste? Puedo pagarla. Pero iba a la Popular y lo viví con pasión. Y sí, siempre disgusto en la tribuna con los más jóvenes, ahí hay un hincha Racing. Yo que lo vi jugar a Rubén Sosa y a Belén, a Corbán.